corresponde al Ministerio de Economía y Finanzas un traslado de partida por un monto de 450.000 balboas. Tenemos una cortesía de sala para su excelencia Fernando Paniagua, viceministro de Finanzas encargado, para la licenciada Tatiana Alemán, directora de Estrategia Financiera y Fiscal Internacional, para la licenciada Vivian Valdés, directora de Estrategia Financiera y Fiscal Internacional, y para la licenciada Shirley Guardia, asistente de protocolo de la UAP. Tiene la palabra, licenciado Fernando Paniagua, para sustentar dicho traslado de partida. Buenas tardes, honorable diputado Pineda, vicepresidente de la Comisión de Presupuesto, así como al resto de los honorables diputados miembros de la Comisión de Presupuesto. Esta tarde el traslado que estamos sustentando para el Ministerio de Economía y Finanzas por el orden de 450.000 balboas corresponde a la Dirección de Estrategia Financiera y Fiscal Internacional, y el mismo tiene como objetivo reforzar el objeto de gasto 171 para cumplir con el contrato de consultoría DIVE-023-2022 con la empresa Ernst Young Panamá S.A. Dicho contrato tiene como objeto la prestación de servicios de consultoría al Ministerio de Economía y Finanzas, específicamente en cuanto a la asesoría en materia de transparencia fiscal internacional, instrumentos internacionales para evitar la imposición y revisiones de la Unión Europea, así como normas para la prevención de lavado. Es por eso que este es un contrato que tiene un monto total de 1.500.000 balboas, y este traslado de partida sería específicamente para cubrir la vigencia correspondiente a mayo del 2023. Gracias. Gracias, señor administrador. Ofrezco la palabra. Tiene la palabra el diputado Juan Diego Vázquez. Gracias, presidente. Buenas tardes a usted, a los colegas y al viceministro encargado y al equipo que los acompaña. ¿Me puede repetir, y disculpe, porque no quiero comentar sobre algo que pude haber escuchado mal, cuál era el asunto de la consultoría de 1.500.000 de la que nos vino a hablar? Sí, el objeto del contrato es... Tiene la palabra el licenciado Paniagua. El objeto del contrato con la empresa Ernst Young Panamá S.A. específicamente es para la prestación de servicios de consultoría al Ministerio de Economía y Finanzas en cuanto a la asesoría en materia de transparencia fiscal internacional, instrumentos internacionales para evitar la doble imposición y revisiones de la Unión Europea, así como las normas para la prevención de lavado de dinero, por sus siglas en inglés AML. Ese es el objeto del contrato, honorable diputado. Tiene la palabra el diputado Juan Diego Vázquez. Gracias. Explíqueme algo. El Ministerio de Economía y Finanzas, estar bien claro, creo estar en lo correcto, usted me corregirá, viceministro, ha sido la entidad que ante esta Asamblea ha presentado, al menos durante este gobierno, todas las normas que hemos aprobado en miras a esa transparencia fiscal y a las exigencias internacionales de las que usted hace mención. Durante esa discusión han participado lo que en su momento fue la Intendencia, porque entre esas leyes está la Intendencia, Superintendencia de Sujetos No Financieros, varias otras normas, el tema de la evasión fiscal como delito, entre varias otras. Y lo que quiero entender es si el Ministerio de Economía y Finanzas creó estas disposiciones, trajo a varios expertos, que más allá de yo coincidir con ellos, debo reconocer su probidad profesional. No entiendo por qué necesitamos consultores externos hay departamentos para estas regulaciones en el MEF, en la DGI, en la Superintendencia de Sujetos No Financieros, porque aparte hay que pagar 1.500.000 para entender qué. O sea, no pagamos salarios para eso. Quiero lo que quiero entender, viceministro. Para contestar, señor ministro. Sí, para contestarle al honorable diputado Vázquez, específicamente el Ministerio de Economía y Finanzas con esta consultoría lo que busca precisamente es elevar las competencias del personal del Ministerio de Economía y Finanzas, porque en su momento no se contaba con personal técnico con la experiencia internacional en estas normas, sobre todo con las jurisdicciones y en la materia fiscal que se estaba tratando. Uno de los elementos de este contrato es específicamente el acompañamiento que está dando la empresa al personal del Ministerio de Economía y Finanzas en esas competencias y esa experiencia
en el manejo e implementación de estas normas y exigencias que hoy en día se le están aplicando no solamente al Ministerio, sino al país, en lo que es el cumplimiento de estos estándares a nivel internacional contra lavado de dinero, contra lavado de activos, y que al final del día son normas que son dinámicas y que al final se le están aplicando al país una exigencia. El Ministerio de Economía y Finanzas no tenía personal técnico con ese expertise a nivel internacional, y es ahí donde esta empresa ha estado colaborando con el Ministerio de Economía y Finanzas. Diputado Juan Diego Vázquez. Gracias, presidente. ¿Quién brindaba estas capacitaciones? ¿O brinda? Porque quiero también entender si esto es un servicio ya concluido o que sigue en proceso. ¿Quién las brindaba, las capacitaciones? Señor ministro. Sí, si me permite, me gustaría darle la palabra a la jefa, la licenciada Tatiana Alemán, directora de Estrategia Financiera y Fiscal Internacional, que nos puede ampliar un poco el detalle del acompañamiento y consultoría que está recibiendo el Ministerio de Economía y Finanzas. Grato darle la palabra a la licenciada Tatiana Alemán. Muchas gracias, honorable diputado. Buenas tardes a todos. Diputado, para atender a su consulta, la empresa, la compañía Ernst & Young nos presta el servicio de consultoría y capacitación tanto al personal de la Dirección de Estrategia Financiera y Fiscal Internacional como a todas las otras. Esto es un esfuerzo interinstitucional del cual, por ejemplo, en los estándares del marco inclusivo sobre BEPS, las acciones y todo esto se le tiene que capacitar no solo al equipo del MEF, sino, por ejemplo, al equipo de la Dirección de Sedes de Empresas Multinacionales para el seguimiento de sustancia, por ejemplo, inclusive. Ellos nos apoyan con dar la capacitación a las empresas multinacionales que forman parte de estos regímenes especiales para que entiendan el porqué de la sustancia, cómo se debe presentar la información. Es un tema bastante complejo, tal vez un poco difícil de entender si no se maneja el mismo estándar. Por favor, los que van a hablar por teléfono, orden para poder escuchar a la licenciada. Otro de los temas en la que la consultoría nos da mucho apoyo es para hacer ese benchmarking con lo que están haciendo las otras jurisdicciones, debido a que esta empresa tiene una red al ser multinacional, tiene una red de conexión que nos facilita los insumos para poder asesorar a los tomadores de decisión cuando hay que adoptar algún cambio en el estándar. Diputado Juan Diego Vázquez. Gracias, presidente. Voy a repetir la pregunta porque creo que, aunque lo que usted me aporta es interesante, no es lo que yo pregunté. ¿Quién da la capacitación específicamente? Debe ser una persona, ¿no? Entonces, quiero saber quiénes son esos profesionales. Para contestar, la licenciada Tatiana Alemán. Sí, el equipo de consultores está conformado por el licenciado Luis Ocando, de Ernst & Young, la licenciada Madeleine Chalhub, la licenciada Ana Clement. Ellos tres son los que, por lo general, ofrecen el apoyo, obviamente acompañado de nosotros, para tal vez transformar el mensaje a la parte pública, que tampoco es sencillo. Diputado Juan Diego Vázquez. Gracias, presidente. Gracias, Licen, por su respuesta. Una consulta. ¿Por qué habría que pagarle a ellos para que den capacitación a la empresa, si eso es parte de las funciones, al menos de la superintendencia, y buscar un costo menor para que la capacitación sea a ustedes como Ministerio de Economía y Finanzas y que ustedes a su vez puedan cumplir con ese rol? Y como pregunté, ¿esto es algo que ya finalizó o que sigue en curso? ¿Y qué tiempo tomó si ya finalizó? Licenciada Tatiana. Muchas gracias. Bueno, entiendo que el tiempo de duración son 18 meses. Nosotros actualmente todavía contamos con el apoyo de la compañía consultora. ¿Por qué ellos capacitan? Bueno, es un apoyo, es un trabajo en conjunto. Ellos están para profundizar en partes técnicas que inclusive la Dirección de Estrategia Financiera y Fiscal Internacional, hecho para atrás. Es un esfuerzo interinstitucional y estamos viendo dos temas. Estamos viendo tema Gafi y tema OCDE. Ellos capacitan en tema OCDE.
en el tema Gafi capacita a la superintendencia, cada superintendencia según sus sujetos obligados. En el tema OCDE es un tema que es algo nuevo, es un estándar que es, aparte de ser relativamente nuevo, está sujeto a cambios. Ok, vamos a ver. No es solo capacitaciones lo que nos da la empresa. Digamos que las capacitaciones son un componente de lo que se les pide. Los entregables, por ejemplo, que trabajamos con ellos, el estándar está cambiando en este momento. Ellos hacen un análisis del estándar junto con nosotros para ver cómo lo podemos implementar aquí, localmente. O sea, que no pensaría, o sea, no quiero que se lleve la idea de que es un contrato solo para capacitar. O sea, la capacitación es uno de los componentes. Y usualmente lo hacemos en conjunto. Las de AML, que es la de blanqueo de capitales, las dan las superintendencias, que, como usted ya sabe, pues tienen muchísimo más tiempo de estar viendo este tema de... ¿cuántos años tiene la superintendencia de bancos, por ejemplo? O sea, la superintendencia de sujetos financieros es relativamente nueva, pero la de bancos sí tiene muchísimo tiempo con su staff ya programado para capacitar. La Dirección de Estrategia Financiera y Fiscal Internacional es relativamente nueva también. Entonces, por eso es que se requiere este tipo de consultoría para fortalecer el personal que, si bien tiene un conocimiento general del tema, hay la parte técnica, aparte de ser que se debe aplicar para todos los países, la particularidad de cómo traducirlo o tropicalizarlo, en eso es que ellos nos están apoyando. Diputado Guandio. Gracias, presidente. Y una consulta, si al final lo que se busca es tropicalizar, como usted misma ha llamado, algunos estándares internacionales para que tengan efecto y aplicación correcta en el país, y todas buscando que nuestra gestión o nuestra aplicación de distintas normas que han sido impuestas por estos organismos, podamos cumplirlas para que ellos entonces nos quieran empezar a ver con mejores ojos, cosa que hasta la fecha no ha pasado. ¿Cómo desde el Ministerio de Economía y Finanzas ustedes validan la efectividad de esta consultoría? Le digo por qué, mire, para que entiendan mi análisis, y ustedes, tal vez no como dirección dentro del ministerio, pero como ministerio, aquí algo de las principales zonas donde hubo opacidad o hay opacidad y hubo o hay corrupción es estas consultorías, en las que en 1.5, quién sabe a dónde llegamos y qué se hace. ¿Y cuál es el fin técnico? Porque lo más preocupante es cuando hay equipos de personas nombradas a costa del Estado, obviamente, haciendo una labor, pero estas personas no son lo suficientemente competentes, nadie tiene que saberlo todo, pero lo suficientemente competentes para hacerle frente a esa labor, y hay que encima de esa planilla pagar una consultoría, en este caso millonaria. Uno se pregunta, oye, pero ¿qué estamos pagando? Y cuando además reconocemos que es un problema también estructural que este gobierno no ha hecho nada en resolver, que muy probablemente ustedes, y no lo digo contento, mire lo que les digo, tal vez en el cambio del gobierno no se mantengan en su cargo, estamos botando la plata. Y eso, ojalá no sea solamente yo el que me preocupe, ¿no? Y quisiera saber cómo ustedes más o menos entienden esa realidad. Voy a enmarcar la pregunta nuevamente. ¿Cuál ha sido el nivel de efectividad de la consultoría desde su punto de vista, por lo menos del viceministro, si nosotros no hemos salido de ese mal ojo que nos tienen estos organismos de los que usted hace alusión? Ministro, para contestar. Sí, diputado Vázquez, efectivamente se ha desarrollado una estrategia para sacar a Panamá de las listas y existe una estrategia específica para cumplir con lo exigido en este caso por Gafi y lo exigido por OCDE. Parte de esa estrategia de la ejecución del Ministerio de Economía y Finanzas estaba el capacitar al recurso humano del Ministerio en competencias y
y elementos técnicos que en su momento, al ser nuevos también para los profesionales de la rama, ya sea de intercambio de información tributaria a nivel internacional, así como de todo el tema de estándares de antilavado y sobre todo sobre las nuevas exigencias que le estaban, valga la redundancia, solicitando al país que cumpliera, es ahí donde el poder contratar empresas que tengan el expertise a nivel internacional y que tengan las competencias y que su recurso humano nos ayude como país a cumplir con estos estándares. Este ha sido el objetivo, digamos, de esta consultoría. Pero ¿cómo medimos la efectividad? Por ejemplo, en noviembre reciente ya tenemos un informe que indica el nivel de cumplimiento que tiene el país. La próxima semana o en las próximas semanas tenemos un encuentro cara a cara con alguna de las organizaciones a nivel internacional donde la aspiración y el esfuerzo del Ministerio de Economía y Finanzas y del Gobierno Nacional es sacar a Panamá de las listas, y nosotros consideramos que estamos muy cerca de lograrlo precisamente porque se ha elevado el estándar y las competencias del personal del Ministerio de Economía y Finanzas, así como de las otras superintendencias y entes reguladores en la materia, sobre todo de intercambio de información tributaria, fiscal y de normas antilavado en el país. Diputado Juan Diego Vázquez. Gracias, presidente. Yo quiero, antes de eso, ¿existe alguna garantía o alguna señal, algún indicio claro o razonable que le permite a usted decir, viceministro, que frente a estas acciones y sobre todo frente a estas inversiones, Panamá va a salir de los listados que usted conoce mucho mejor que yo? En función de las últimas para contestar. En función de las últimas reuniones que se han tenido, Panamá únicamente le estaba haciendo falta cumplir con el registro de los beneficiarios finales y se ha hecho un trabajo titánico de llevar a cabo en forma masiva esa captura, y en las próximas semanas se estarán presentando los resultados de esta captura de información y de esta base de datos a los entes internacionales, y esta sería la única, elemento en el que el país estaba parcialmente cumpliendo. Ya con esto nosotros estaríamos en cumplimiento básicamente total de todos los requerimientos para poder salir de las listas. Desde la óptica del país le está manifestando y le va a evidenciar a estos organismos internacionales que ha cumplido con cada una de las disposiciones que nos han solicitado, por lo cual no debiese existir razón para que Panamá continúe en estas listas. Diputado Juan Diego. Gracias, presidente. Yo termino con algo, miren. Yo reconocí al inicio de la intervención y lo reitero ahora que yo no he dedicado el tiempo que la licenciada Alemán, a la que he visto en algunos debates en la Asamblea, y tal vez ustedes del Ministerio de Economía y Finanzas, hayan dedicado a este tema. Y sé que es mucho más complejo de lo que yo voy a articular. Pero mi mayor preocupación es cuando viene personal técnico del gobierno, sobre todo del MEF, o en este caso ahora de la superintendencia, de cualquiera de ellas, a defender o a presentar proyectos de ley y que luego se me diga que los expertos consultores no son parte del equipo, digamos, del gobierno propiamente dicho, sino consultores que apoyan la gestión del gobierno. Eso es una enorme preocupación, porque reitero mi preocupación en señalar si nuestra planilla es insuficiente o está, en algunos casos, no lo sientan personal ustedes, nombrando a las personas inadecuadas para esos cargos, para precisamente hacerle frente a esas exigencias, porque le pregunto, usted me corregirá si me equivoco en algo que digo, pero si quien se sienta ante estas entidades son nuestros servidores y no los consultores, y los servidores no están debidamente capacitados, habrá que entender si estamos escogiendo mal a nuestros servidores. Y ahí yo como diputado que me ha tocado ratificar personas, que me toca aprobar presupuestos, que me toca aprobar acciones, es donde me nace una preocupación que adicional a todo lo que estamos pagando en planilla, que no es poco, a la creación de al menos 2 entidades nuevas, hay que pagar 1.500.000. ¿Por cuánto tiempo? Porque 18 meses, habrá que ver si van a tener que después decir que necesitan un poco más. Y es la única en esta naturaleza para poder que esto funcione. Y lo segundo, yo creo que al final, cuando vemos las detenciones que se dan por parte de autoridades nacionales de personas vinculadas a blanqueo de capitales,
vinculadas a narcotráfico, vinculadas a redes de corrupción, de crimen organizado, y vemos la cantidad de vinculados que hay dentro del gobierno, de nuevo, no conozco como ustedes la complejidad de esos análisis, pero yo como OCDE no nos sacaría de ninguna lista. Porque al final, como ustedes han dicho muchas veces en esta mesa, lo que cuenta no es tener la ley, es aplicarla debidamente. Y mi pregunta es, ¿cómo es posible que siempre que caen estas redes o parte de estas redes caen funcionarios del gobierno, cercanos a los centros de poder, a los órganos judiciales, incluso a este órgano legislativo? Y yo creo que esa preocupación es la que no termina de cubrirse y no terminamos de solucionar el problema real, que es, en efecto, limitar la entrada del blanqueo y de los blanqueadores, del narcotráfico, del crimen organizado y todo lo demás. Entonces, presidente, a mí me preocupa en sobremanera, en algún sentido, la estrategia. Ojalá, yo espero que sí, mire, viceministro encargado, ojalá lo que usted dice sea cierto y que en esa reunión nos vaya bien como país, porque yo le deseo lo mejor al país y que podamos salir de estas listas con esas actuaciones para que luego podamos entonces finalmente entender cuál es el valor real de todas estas inversiones que el Estado ha hecho para poder recuperar su estatus en el comercio internacional. Gracias, presidente. Gracias, diputado Juan Diego. Vamos a la votación. Aprueba esta comisión el traslado de partida número 1600004868 por la suma de 450.000. Ha sido aprobado el traslado. Doy la palabra al licenciado Paniagua para que se despida. Muchas gracias, honorable diputado Pineda, vicepresidente de la Comisión de Presupuestos, al igual que al resto de los honorables diputados que en esta tarde nos han escuchado la sustentación del traslado de partida al Ministerio de Economía y Finanzas. Muchas gracias. Gracias. Decretamos un receso.